Buenos días, estimados oyentes de Radio Sago, en este fin de Semana Santo, donde estamos compartiendo otra vez más, sin margen, en las señales de Osorno y de Puerto Montt. Les habla Lorenzo Miranda y me acompaña, como todos los fines de semana, mi querido amigo Miguel Ángel Araya. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Lorenzo, este programa, no sé si decir buenos días o buenas tardes, va a depender de a qué hora lo esté escuchando la gente este domingo, sin perjuicio de lo cual nos pueden seguir a través de redes sociales. Efectivamente, bueno, siempre Miguel me hace esa acotación porque vamos a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Esta semana volvemos al proceso constituyente y en particular al proceso de elección de consejeros constituyentes y tenemos como invitado a Eduardo Castro Ríos, candidato a socialista al Consejo Constituyente en la lista Unidad por Chile por la circunscripción senatorial número 13, profesor de castellano, puertobarino, profesor de filosofía también y magíster en filosofía hispánica de la Universidad Austral de Chile. Actualmente es director de la carrera de Lengua Castellana y Comunicaciones del Departamento de Humanidades de la Universidad de Los Lagos. Es padre de 5 hijos y abuelo de 3 nietos. Estimado Eduardo, un gusto tenerte aquí en Radio Sago. Muchas gracias, Lorenzo y Miguel. Es un agrado para mí poder compartir con ustedes esta conversación. Eh, Así que estoy dispuesto a que dialoguemos y conversemos y responder todas las preguntas que se puedan responder y, por supuesto, eh, como les decía, con el agrado también de estar conversando con ustedes, pero también a través de ustedes de llegar a esa enorme audiencia que tiene la radio. Eduardo, para entrar en materia, una pregunta que hicimos insistentemente a quienes fueron candidatos a convencionales constituyentes en el proceso anterior. Y a propósito de una palabra que usted dijo recién, que es dialogar. Entonces nosotros preguntábamos, ¿usted va con ánimo de diálogo a la convención? Sí, voy con ánimo de diálogo. Y luego nos encontramos con que este ánimo de diálogo no fue tal, sino que fue básicamente una transacción, que no es lo mismo que un diálogo. Eh, ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con los otros candidatos, de reflexionar sobre el espíritu con el que hay que llegar a este proceso? ¿Cuál es el espíritu con el que usted va a este proceso? Bueno, en realidad, dado de que es una campaña brevísima, ¿no? Son prácticamente 2 meses, de los cuales ya llevamos recorrido prácticamente más de la mitad. No he tenido la fortuna de poder conversar con los demás eh, formalmente en algún programa, qué sé yo. Pero por ahí nos hemos cruzado algunos y hemos intercambiado así brevísimas opiniones. Bueno, el ánimo no puede ser otro que el de dialogar y de llegar a acuerdos, dado cómo resultó el proceso anterior. Es más, creo que la forma en que llegamos a este segundo proceso eh, justamente amerita que podamos, diríamos, construir acuerdos, ¿m? Sobre todo porque existen principios que ya el mundo político de manera transversal más o menos acordó, no más o menos, sino que acordó, que son los márgenes o los principios, hablemos derechamente nomás. Y yo creo que de manera transversal me atrevo a pensar de que ese es el ánimo también de todos los futuros consejeros constitucionales, porque la responsabilidad histórica que vamos a enfrentar respecto de construir una nueva constitución para Chile, que es una expectativa también de toda la ciudadanía, y la ciudadanía fue bien clara al rechazar una propuesta que lamentablemente no le gustó o acertadamente todavía no lo sabemos, porque hay muchos estudios que seguramente van a venir en el futuro sobre eso y nadie tiene la última palabra respecto de un proceso que fue muy complejo. Miguel Ángel Araya.
A propósito de esto que usted señala, Eduardo, en lo que toca a las actividades de campaña que está actualmente en desarrollo, ¿cómo percibe usted el interés ciudadano por este nuevo proceso? ¿Cuál es la sensación que le va quedando en el contacto con las personas? Hay una suerte como de desánimo, ¿m? Y eso yo creo que todos lo pueden constatar. Eh, y lo otro que junto a eso, aparentemente un poco interés, ¿m? Y como que este proceso le corresponde resolverlo al mundo político y tal como de pronto se señala, yo creo que de manera poco adecuada, es parte de una cocina, así entre comillas, y, pero cuando uno entra en el diálogo, en la conversación con las personas, va descubriendo que efectivamente sí le interesa, porque se va dando cuenta de que la Constitución puede ayudarle a resolver sus problemas, a mejorar su calidad de vida, y la gente tiene ya una cierta cultura cívica, aun cuando se diga todo lo contrario. Creo que es una cuestión de activar el diálogo y también de escuchar muchísimo. Y a veces el mundo político, quienes participan en política o los representantes, en realidad no escuchan activamente a la población. Y hay una necesidad de participar. Y entonces el ánimo no es tanto porque haya causado un desinterés por la misma constitución, sino que por el proceso, por las formas en general. En ese sentido, ¿cuáles son las herramientas o, por así decir, instituciones que usted promovería en el nuevo texto constitucional para garantizar o para incentivar o para consolidar mayores grados de participación ciudadana? Bueno, yo creo que hay aspectos que la propia propuesta anterior y también parte, diríamos, de los acuerdos y de lo que plantean, diríamos, distintos sectores políticos, se está pensando en cuáles podrían ser los mecanismos de participación de las personas, porque en definitiva de lo que se trata también es de mejorar la participación ciudadana, es incorporar a las personas en un diálogo y en una representación que pudiera ser permanente, seria, que contribuya, diríamos, al desarrollo de la democracia. También cuando hablamos de democracia paritaria, no es simplemente una cuestión de cantidades, sino que tiene que ver con una cuestión de representaciones, tiene que ver con un perfeccionamiento de la democracia, tiene que ver con un reconocimiento de que la mitad de la población y más de la mitad de la población son mujeres y lo que se esperaría es una participación activa. Y lo otro que yo agregaría en esto tiene que ver con el hecho de que las personas quieren confiar en la palabra empeñada, pero de pronto no tienen mecanismos como para que esa palabra empeñada a través de programas, de propuestas o puede ser también de políticas públicas, eh, se pudieran, diríamos, llevar hacia adelante. Y allí entonces tienen que haber mecanismos, eh, incluso pueden ser plebiscitos revocatorios cuando esa palabra no se cumpla, ¿ah? Porque ese es un problema que tenemos, que cuando alguien resulta electo, después en realidad en lo formal se rinde cuenta, pero en lo que tiene que ver con cuestiones, diríamos, sustantivas, no, de pronto no hay cumplimiento de aquello que se ofertó o que se prometió a la población. Y también iniciativas, diríamos, de ley que los ciudadanos, diríamos, a través de sus organizaciones o a través de grupos de interés pudieran plantear. Entonces, necesariamente tiene que haber un mejoramiento de la participación de las personas. Y eso
eh, en uno de los ejes justamente que se ha planteado, ¿no es cierto?, de cómo mejoramos la institucionalidad democrática, esos aspectos justamente están allí o debieran estar allí. Eduardo, entrando, yo sé que como está en campaña, lo más probable es que no haya tenido tiempo de ir siguiendo en detalle, ¿no es cierto?, lo que está pasando con la comisión de expertos, pero sí tal vez para que nuestros auditores se hagan una idea de sus planteamientos y de sus posiciones como candidato y como eventual futuro consejero. Una pregunta muy general. ¿Usted está por una constitución más bien de corte minimalista o está más bien por una constitución que en todas o en ciertas materias sea más desarrollada y deje plasmado de una manera más afirme ciertas cuestiones que a usted le parezcan relevantes? Claro, ese es un debate que se ha dado en algún momento y que se da también. eh, hay algunas personas que plantean, o sectores, ¿no? Mire, necesitamos una constitución que sea acotada. ¿M? Y un poco en alusión, diríamos, a la propuesta anterior, que encuentran que fue un texto que llegó o trató de llegar a muchos detalles. ¿M? Ahora, yo colocaría esa discusión en el siguiente plano. Dentro de los principios que acordó el mundo político de manera transversal, está esta propuesta del Estado social y democrático de derechos. Si nosotros llegamos a darle forma a aquello, y no es un tema menor, quiero repetirlo, no es un tema menor que de manera transversal se haya podido llegar a ese mínimo acuerdo. ¿M? Entonces, allí pasa a un segundo plano el tema de lo que pudiera ser la extensión de la Constitución, si es muy pequeña o si es muy extensa. El tema estaría entonces en poder llegar a puntos de acuerdo respecto de lo que eso significa, porque significa cosas profundas. Por un lado, significa avanzar de un Estado, diríamos, subsidiario, a un Estado, diríamos, eh, más solidario, un Estado, diríamos, que ponga en el centro a la persona, pero que también, diríamos, implique avanzar en materia de derechos sociales y con todo lo que la tradición, diríamos, constitucional a nivel universal, aquello significa, porque una cosa es un Estado social, otra cosa es un Estado, diríamos, democrático, y aquí hay dos cosas que son bien complejas que de alguna forma el mundo político acordó. Y entonces cuando hablamos de Estado democrático estamos hablando, diríamos, de una soberanía nacional que se reconoce, ¿no es cierto?, que reside en el pueblo, estamos hablando del sufragio universal y estamos hablando de una cosa que no es menor, esto del aceptar el pluralismo político y social. Y estamos también pensando desde el punto de vista del Estado social, en un Estado, ¿no es cierto?, que va a hacer todos los esfuerzos posibles en materia, diríamos, de derechos sociales por llegar a una suerte, diríamos, de satisfacción de las grandes necesidades que tiene el país. ¿M? Eduardo, Por eso que las conversaciones habitualmente surgen necesidades en el plano de la salud, del trabajo, pero también del problema futuro que tiene que ver con las pensiones, y hoy en día sin duda está el problema de la seguridad ciudadana, que no es un tema menor, la gente se siente insegura, eh, necesita recuperar sus espacios públicos, en fin, necesitamos, diríamos, atender los cuidados de una gran población de personas, diríamos, que están en una situación de fragilidad o de vulnerabilidad. Entonces, no es un tema menor cuando entramos en una discusión, mire, queremos una constitución más pequeña, queremos una constitución más extensa. La constitución lo será en la medida que podamos atender los grandes temas que nos está planteando hoy día la sociedad chilena. yo creo que, o sea, usted le da en el clavo en el tenor precisamente de lo que hay que debatir, y se lo planteo de la siguiente manera. ¿Es la Constitución el lugar
para dejar plasmadas políticas públicas? Porque entiendo perfectamente lo que usted plantea y se plantea un poco desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de intentar asegurar o garantizar, ¿no es cierto?, que las futuras generaciones de políticos, ¿no es cierto?, de nuestra clase política, eh, cumplan con el mandato constitucional. Sin embargo, y esto es lo que nosotros apreciamos, o yo aprecié, digamos, en el proceso anterior, y por eso tomé el punto e hice la pregunta, esta idea de intentar modelar ex ante, ¿no es cierto?, una estructura de protección en materia de pensiones, de protección en materia de salud, y no dejar el espacio correcto para que la estructura, ¿no es cierto?, de decisión democrática, el libre juego, ¿no es cierto?, de la elección y del derecho a sufragio, vaya produciendo estos acuerdos conforme la propia sociedad vaya estimando que es correcto hacia adelante, eh, pudiera eventualmente generar nuevamente una traba en este alcanzar acuerdos, porque, y se lo planteo así, la centroizquierda, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Dice, mire, nosotros queremos un modelo de pensiones de reparto. Estoy simplificando para poder hacer la pregunta. Y la derecha, por su lado, y por lo tanto, perdón, la centroizquierda quiere entrar en mucho detalle de cómo debiera operar el sistema de pensiones. Y por otro lado, la centro derecha dice, mire, a mí no me toquen el derecho de propiedad. Y a su vez quiere entrar en mucho detalle respecto de cómo se tiene que regular el derecho de propiedad. Y por lo tanto, ambos, a pesar de declarar, mire, queremos una constitución que establezca principios y dejar luego al libre juego democrático de la sociedad la definición, ambos en las cosas que parecieran interesarles, sí quieren dejarlas medias reguladas. Entonces, ¿de qué manera o cómo se plantea usted frente a este debate, que es legítimo y que usted un poco lo adelanta? Dice, mire, la Constitución tendrá la extensión que tenga que tener en función de si alcanzamos o no alcanzamos a garantizar adecuadamente estos derechos económicos y sociales. Claro, usted hace una pregunta, comentario que es muy acertada. Eh, no, por supuesto que la Constitución no puede entrar en un plano de dejar descrita, por así decirlo de alguna manera, la política pública, ni mucho menos, diríamos, los programas. ¿M? Pero sí, en la coyuntura que estamos viviendo, hay un tema que, que es complejo y que debemos de alguna forma resolver. Cuando una sociedad ha sido, entre comillas, ya, a lo mejor puede resultar muy fuerte lo que voy a decir, ha resultado dañada o perjudicada en algunos de sus derechos, sin duda que la Carta Fundamental tiene que recoger aquello y dejar a lo mejor los enclaves que se requieren para solucionar ese tipo de problemas. Lo hemos visto históricamente en constituciones, por ejemplo, que vienen después de conflagraciones mundiales. ¿M? Después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en fin. Pero ¿para qué vamos a hacer una historia tan extensa? Dado que usted aludió al sistema de pensiones, sí, claro, ahí tenemos un problema que es transversal a toda la población. Todas las personas en este nuevo sistema de pensiones, a lo mejor la idea del legislador no fue esa, ya, pongámoslo así, eh, pero sí han ocasionado un daño a las personas. Poco a poco la gente a través del tiempo se fue enterando, diríamos, que su pensión iba a significar, diríamos, prácticamente un tercio de la remuneración que iba a recibir como pensión al final de su ciclo laboral. Y entonces ahí tenemos un tema, porque pasa lo siguiente. Todas las personas, obviamente, llegamos a una edad en que tenemos que acogernos, diríamos, a un descanso, eh, y muchas veces llegamos en malas condiciones de salud. ¿M? Y entonces también no existe un sistema, diríamos, que apoye a los adultos mayores, no existen servicios, diríamos, eh, que puedan acogerlos. Y por eso han empezado a aparecer, y bien que así sea, de parte de los municipios o de fundaciones o de organizaciones sociales, en fin, casas de acogidas para adultos mayores. Esos adultos mayores no se pueden sostener, diríamos, con la pensión que reciben.
Y por eso existe esta pensión universal garantizada. Entonces, si uno mira eso, y si a un adulto mayor lo encontró en ese momento de la vida sin poder haber tenido un bien raíz donde pueda descansar tranquilamente, realmente se le complica la situación. ¿Ah? Porque ¿qué hace una persona hoy día? Ya, pongámosle una cifra, cualquiera que sea, con 500.000 pesos. Y si tiene que cancelar un arriendo. O 600, pongámosle 700, hasta 1.000.000 si queremos. Entonces, ¿acaso esa persona va a seguir una vida precarizada? Y históricamente vamos a seguir mirando para el lado, no vamos a colocar nada en la Constitución. Entonces ahí tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Ah? Ahora, si ojalá eso se soluciona previo a- al trabajo, diríamos, de los consejeros constitucionales y hay un complemento, la tarea va a ser mucho más fácil, pero ya sabemos que no, mire lo que pasó con la reforma tributaria, pues, ¿m? Que eso era un pilar, diríamos, fundamental para estas construcciones de futuro que queríamos hacer. Miguel Ángel Araya. Yo concuerdo absolutamente con lo que plantea usted, Eduardo, respecto de la necesidad de establecer mecanismos en la Constitución que resuelvan problemas que hemos podido observar durante ya toda la vigencia de la Constitución del 80. Hay uno en especial que para mí es una obsesión y que es el siguiente. Una de las causas, no la única, pero una de las causas, y por supuesto esta sí es de carácter institucional, que debilita nuestro sistema político es Nos fue un poquito la señal. presidencialismo que gobierna en minoría. Perdón, Miguel, reitera porque sabes que se nos fue un poquito la señal, entonces eh, te, te quiero entender que el problema que planteas tú, ¿no es cierto?, es la idea de este hiperpresidencialismo con un gobierno de minoría en el Parlamento. Con un gobierno de minoría en el Parlamento, exacto. Eso no significó, o nos ha significado mucha sangre a lo largo de la historia. Fue la causa de la revolución del 90, lo mismo para la crisis del 24 y pasó lo mismo para el golpe de Estado del 73. ¿Cuál es su postura respecto de alguna forma, camino, mecanismo de garantizar constitucionalmente que el gobierno sea siempre de mayoría? Ay, esa es una pregunta de tesis. ¿Mm? Eh, es un tema complejo porque miren lo que ocurre hoy en día. Eh, si uno da vuelta a ese mismo planteamiento y lo mira desde otro punto de vista, eh, claro, efectivamente, por un lado tenemos un hiperpresidencialismo. Yo a esta altura no estoy muy cierto de aquello, porque resulta que a este gobierno le ha costado muchísimo sacar adelante, llevar adelante su programa de gobierno. Y el anterior también. Claro, Entonces, El anterior también. perdón, sí, pero es Miguel, cuestión de carácter, perdón que lo interrumpa, pero es una cuestión de carácter práctico. Eh, por la incapacidad tanto de Piñera en su minuto como de Boric ahora de llevar adelante la agenda, el poder nunca queda vacío. Y eso ha provocado, evidentemente, una especie de parlamentarismo de facto. Pero eso es por una cuestión de hecho. Yo le pregunto institucionalmente, ¿debemos mantener el sistema presidencial? ¿Lo atenamos? ¿Copiamos el modelo francés? Siendo muy audaz. ¿Ah? ¿O hacemos algo menos? No sé, hacemos coincidir las elecciones de manera tal que partan juntos, con segunda vuelta, por ejemplo, que las elecciones de parlamentarios sean con la segunda vuelta de la presidencial. ¿Cuál es su visión? sí, yo creo que eso último que usted plantea pudiera ser una buena solución. ¿M? Por otro lado, bueno, hemos visto también eh, que hay un problema con el tema de las representaciones. ¿M? Tenemos una serie de partidos que están obligados, diríamos, a funcionar de acuerdo a ciertos pactos electorales para poder, diríamos,
eh, garantizar una cierta representación. Por otro lado, debiéramos tener ciertos escaños reservados, ¿no es cierto? O asegurar nuevamente ciertos escaños ser reservados. Por ejemplo, a ver, hay un tema, hay dos temas allí. Uno que tiene que ver con los pueblos originarios. Nos quedan seis ¿Se minutos. fijan? Hoy, ¿se fijan ustedes lo que pasó con los representantes justamente al Consejo Constitucional? Ujú, ¿Mm? Solo dos candidatos. así es. Y hay una realidad histórica que es compleja que tenemos que atenderla respecto de los pueblos originarios. Y el otro tema, para volver, diríamos, a algo que ya habíamos planteado antes, es el tema también de la igualdad de género con la participación de las mujeres. Entonces, vemos que de pronto los propios partidos tampoco, eh, a ver, se respeta en cierto sentido la Sí. formalidad, pero eso a la larga termina provocando un problema en la representación cuando se eligen justamente los representantes. Ahora, así, derechamente respecto del presidencialismo, tenemos que buscar algo que armonice. El término de atenuar a mí me produce un problema, ¿m? Pero habría que armonizar. Mm. Y lo otro es que efectivamente tiene que existir una verdadera y real separación de poderes. Y esa es una de las cuestiones que tiene que garantizar toda constitución que se considere a sí misma democrática. Mm. Oiga, Parece que se Eduardo. nos fue nuestro, Sí, nuestro pero ya, amigo. ya va a retornar de inmediato. Eduardo, nos quedan 5 minutitos, 4 minutos. Entonces, en estos cuatro Ya. minutos, a mí me gustaría dejarle un espacio, ¿no es cierto?, para que usted pueda plantear aquellas ideas o aquellos temas que le parecen más relevantes que los auditores y futuros electores, ¿no es cierto?, conozcan de los planteamientos que usted va a eventualmente representar en el Consejo Constitucional. Bueno, yo quisiera plantear un par de ideas que a mí me parecen fundamentales que no podemos dejar de lado. Porque, claro, están estos grandes titulares que uno puede decir funcionan a nivel de principios, de derechos o de garantías también. Yo creo que cuando hablamos de derechos sociales, tenemos que entrar a establecer, diríamos, un cierto nivel de prioridades y también tratar de ser muy claro qué es lo que estamos, diríamos, diciendo con aquello. Y esto, vuelvo atrás respecto de la pregunta que se me hacía en relación de que si la Constitución debía de alguna forma contemplar el tema de las políticas públicas, los programas de gobierno. O sea, allí hay que ser muy eficiente la forma en que queden formulados esos principios para que sirvan, diríamos, como eh, un engranaje para los programas de gobierno que deben, diríamos, venir sucesivamente en el tiempo. ¿M? Porque hay ciertas cosas que tienen que ver con problemas de vulnerabilidad de la sociedad en términos generales que necesitan, diríamos, programas permanentes. Y los gobiernos deberían, de alguna forma, de acuerdo a sus enfoques, dar más o menos énfasis en una u otra cosa. Y quisiera señalar lo siguiente, respecto de los derechos sociales. Yo señalé en un comienzo o en la mitad de esta conversación el tema de la salud pública, ¿no es cierto? Que exista un programa nacional que realmente sea eficiente y que atienda todos los problemas históricos que hemos tenido en materia de salud. ¿Ah? Ahí podemos hacer una larga lista. Pero también está el tema, diríamos, del trabajo, un trabajo decente, con una retribución, diríamos, que sea adecuada. Está el tema de la seguridad ciudadana. Yo no lo he querido mencionar en primer lugar porque me parecería de una suerte de populismo inaceptable. ¿Ah? Pero sí, no a la delincuencia. A la gente le preocupa eso, le preocupan los problemas que hay en su barrio. Y quiero hacer una bajada, discúlpenme la expresión. Los derechos sociales deberían de alguna forma dar cabida a algo que aparece en algunas constituciones europeas y en otras, el derecho al cuidado. ¿M? Fíjense que ese concepto, que es un concepto muy fuerte, eh, es un concepto, diríamos,
que sí es adecuado para estos tiempos en una población, diríamos, muy vulnerada en sus derechos. Debemos cuidar a los adultos mayores. eh, Tenemos que preocuparnos de los niños en condiciones especiales. Tenemos que también preocuparnos de los enfermos crónicos, de los discapacitados físicos, de la disidencia sexual, ¿por qué no? De las víctimas de la violencia. Hemos visto muchos femicidios. Entonces, tiene que haber un derecho al cuidado que quede en la Constitución, especialmente establecido para estos millones de personas, diríamos, que viven en una situación de la vulnerabilidad. Ahora, si queremos llamarle eso derecho al buen vivir, llamémosle como queramos llamarlo. Pero en mi recorrido que he hecho por todas las comunas, las personas me plantean eso. O sea, la gente se siente de pronto abandonada. Cuando alguien tiene que llegar a las 6 de la mañana a un hospital y sale de ahí a la 1 de la tarde, se lo encargo a todo el resto de la población. ¿Ah? Habitualmente, ¿qué es lo que ve uno ahí? Adultos mayores con sus nietos o adultos mayores solos. Existe una gran población de adultos mayores hoy en día, producto que han aumentado las expectativas de vida en una situación muy precarizada. Eso. Hemos, hemos conversado y hemos tenido la oportunidad de compartir varias ideas con el candidato al Consejo Constituyente por la lista para Chile, Eduardo Castro Ríos. Estimado Eduardo, te agradecemos mucho haber compartido con nosotros aquí en Radio Sago. Muchísimas gracias, Lorenzo, Miguel, muy amables de invitarme a esta conversación. Que estén muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso aquí sin margen. Estamos de regreso, amigos de Radio Sago, sin margen, para compartir con ustedes los comentarios de lo que ha sido esta extensa semana, Miguel, en distintas materias. Y por cierto, algunas de las ideas que nos planteó recién nuestro invitado. Yo me quedo con una parte de la conversación que no me deja de preocupar, porque finalmente denota un poco el germen del problema que yo advertí y del que reclamé insistentemente en el proceso anterior, eh, y que lo ratifica nuestro invitado Eduardo Castro, y es esta idea de querer asegurar a nivel constitucional las ideas, valga la redundancia, que se tienen sobre cómo debe operar la salud, cómo debe operar la educación, cómo debe operar el sistema de pensiones, etcétera. Yo insisto, creo que eso es un error. En el mismo problema cae, exactamente en el mismo problema cae el mundo de la derecha, que quieren también asegurar ciertas cuestiones, y ese no es el rol de la Constitución. Esto no quiere decir, y esto sí lo comparto, que la redacción de estos derechos tenga sustancia y no sean meras declaraciones, y que esa sustancia, ¿no es cierto?, de principio, informe y se vea, ¿no es cierto?, hecho realidad esta expectativa sobre la que están decidiendo los ciudadanos en los procesos legislativos posteriores. Pero no comparto la idea de bajar, ¿no es cierto?, al nivel de decir, mire, necesitamos mejorar la salud, mejorar la educación, porque esto trasunta, bueno, que mi idea de cómo se mejoran es la que tiene que quedar plasmada en la Constitución. Y eso finalmente no permite avanzar hacia una Constitución de principios, que es la que yo al menos esperaría que logremos concretar. Claro, una construcción de principios, bien te dices tú, pero a la vez debe tratarse de que en la realización de esos mismos principios la Constitución sea neutra respecto de la toma de posición de las políticas públicas. Y se limite en ese sentido a garantizar las reglas del proceso democrático. Eso es lo fundamental. Vimos disparates en el proceso anterior, por ejemplo, como establecer y garantizar el derecho al aborto. Derecho que en mi caso personal celebro y adhiero, ¿no? Pero eso no puede estar en una constitución. Todo el mundo, pero la enorme mayoría del mundo evangélico protestante de nuestro país rechazara de inmediato la constitución. No, Miguel, y en el mismo sentido, con la
buena intención de establecer, ¿no es cierto?, la garantía del derecho a la vivienda, se abrió además un debate que dio pie para que el mundo de la derecha agregara la frase la vivienda propia. Ah, pero ustedes no quieren vivienda propia. Y generamos una discusión y un incendio donde efectivamente en principio no lo había, ¿no es cierto? Pero terminamos enfrentados y construyendo una imagen, ¿no es cierto?, ahí dialéctica, por así llamarlo, que le hizo daño también al proceso. Porque resulta que establecer el derecho a la vivienda digna no dice relación con que las personas sean o no sean propietarios, pero se empezó a construir ese relato motivado, insisto, por el ánimo de entrar de pronto en exagerar el, el nivel de regulación. Y quiero tomar un punto. Efectivamente, lo que más debiera preocuparnos es que el asegurar las reglas del juego y del proceso democrático efectivamente operen de manera correcta. Y ahí, bueno, es un punto que has planteado ya 3 años, ¿no es cierto?, que la problemática de tener gobiernos sin mayoría parlamentaria, que claro, generan un contrapeso en cierta medida, pero generan finalmente un bloqueo y una imposibilidad de llevar adelante ni una ni otra el programa de gobierno. Claro, pero esa polaridad que tú señalas no es dialéctica, y ojalá lo fuera. Es absolutamente dicotómica. ¿Te fijas? Impide avanzar. Es la lógica del bueno y el malo. Eh, yo no sé si estará el horno para que eso pase. ¿M? Ocurre que uno puede anticipar ya que la elección del 7 de mayo va a ser ganada por la derecha. No sé por cuánto, pero va a ser ganada, eso no tengo ninguna duda. Todo apunta para allá y veremos si existe la capacidad efectivamente de tener diálogo, porque la cuestión que tú acusas, esto es de establecer la clavada del banderín en la cumbre constitucional, es una cuestión de cultura nacional. Ya lo hizo el mundo progresista, llamémoslo así, en el proceso fracasado anterior. ¿Qué nos hace suponer que la derecha no lo vaya a hacer ahora? ¿Mm? Absolutamente nada, pues, Mm. Miguel. Y lo estamos viendo, metámonos un poquito en la contingencia. Contarle a los auditores, y antes de meternos en la contingencia, que al menos en el debate en el comité de expertos esta cosa está avanzando. ¿Ah? Esta semana se han votado las indicaciones a los distintos capítulos, se han aprobado todos por las mayorías, ¿no es cierto?, que exige la norma, que son los 3/5, y desde ese punto de vista podríamos decir que el proceso avanza y que vamos encaminados a tener un texto de propuesta constitucional que va a ocurrir. ¿Ya? Este proceso no se ha trabado, han existido momentos un poco más tensos, pero se han ido resolviendo y pareciera ser que esto avanza de buena manera. Pero sin embargo, fuera de ese claustro, ¿ya? Donde hay personas, primero, tremendamente capaces, ¿no es cierto?, y que han llegado aparentemente con un ánimo constructivo, fuera de ese claustro estamos viendo una cuestión completamente distinta. Y a esto le apuntas tú mucho, Miguel, así como yo me quejé, no voy a decir denuncié, pero me quejé mucho del ánimo, ¿no es cierto?, octubrista, de espíritus incendiados que se embriagaron de revolución durante el 18 de octubre. Hoy estamos viendo, estamos al otro lado del péndulo, enfrentados a un populismo penal que la verdad preocupa, y no solo populismo penal, sino que también desde el punto de vista del cómo las autoridades enfrentan los problemas y los particulares también. Vimos un episodio lamentable eh, donde una periodista cometió un error, ¿no es cierto?, al referirse al funcionario de Carabineros fallecido la semana recién pasada, eh, como Paco, ¿no es cierto?, al que pertenecía, a la unidad a la que pertenecía el Paco. Y este error grave, una torpeza, si uno quiere, termina con la desvinculación de esa profesional de un canal de televisión, de su trabajo. Entonces, estamos en un momento sumamente complejo y como bien dices tú, ¿qué nos haría suponer que no vamos a vivir ahora en este proceso constituyente 2.0 una situación nuevamente, ¿no es cierto?, de
un desorden, por así llamarlo, no quiero ser duro todavía porque ni siquiera ha empezado a funcionar, pero de un desorden 2.0 que nos lleve a otro fracaso. ¿Ah? No, nada nos hace suponer que esto puede ser distinto, porque el ánimo y la temperatura es compleja. Claro, tenemos la clase política que tenemos, como yo he repetido siempre en este programa, y es una clase política que nos está llevando definitivamente al fracaso. El error de la periodista de Allende, ese es el apellido, es un error grave, pero fue un error. ¿M? No hubo ni un ánimo de denostatar, ni mucho menos. ¿M? Todos nos referimos con ese mote a carabinero, ¿m? Y jamás ha tenido una significación peyorativa, pero se utilizó populistamente para salir al paso y generar un punto político de algo que no lo era. En donde, dentro de todo el zafarrancho de cosas que ocurren, significó que incluso un general de carabineros, no recuerdo el nombre ahora, se negara a dar un punto de prensa si el periodista estaba presente. Esa cuestión es Absurdo, gravísima. absurdo. Eso es no, más que absurdo, gravísimo. ¿Desde cuándo acá un general de carabineros puede tomar decisiones que van más allá de las esferas de sus atribuciones? Eso es impresentable. Pero bueno, como se dice, estaba el chancho tirado, así que, y eso es lo que va a seguir pasando con, con la clase política que no está a la altura. ¿M? Como que no Ahora, entendieran, como que no entendiesen que el estallido social fue en su contra y que no sacan absolutamente nada con obtener like en las redes sociales por quien dice la frasecita más ofensiva. Se trata de solucionar problemas, como siempre hemos discutido en este canal. Es decir, la política, su principal función es resolver problemas, no crearlos. oye, ahora, en materia de delincuencia, que obviamente es un problema real y es un problema serio, no en cuanto a la cantidad de delitos, ¿ah? Porque si uno mira los datos, que en otros tiempos se decía que mataban el relato, pero después de octubre del 19 esto es al revés, el relato siempre le gana al dato, pero si uno mira los datos, no estamos frente a más delitos. Lo que ha ocurrido es que ha cambiado el tipo de delito, ha aumentado el delito asociado al narcotráfico y como consecuencia de ello, como es natural, la violencia y los métodos utilizados para cometer esos delitos. Y no se caiga tampoco en el error de pensar que esto es exclusivamente por la situación de la inmigración ilegal. Sí es cierto, me atrevería a decir, que ha existido, por así decirlo, un proceso, ¿no es cierto?, de importación de prácticas y técnicas, pero la cantidad de extranjeros vinculados a estos hechos no es mayor que la cantidad de chilenos y de ciudadanos chilenos que están participando de hechos ilícitos. Pero, como venía diciendo, no ha aumentado el número, ha aumentado el tipo de delito, y yo me atrevería a pensar que estamos empezando a ver, ¿no es cierto?, este proceso. Esto no ha llegado al punto de su clímax, por lo que ha ocurrido esta semana que recién pasó, sino que esto va a seguir avanzando. ¿Y cómo responde el mundo político? Responde dictando un par de leyes que no resuelven nada y haciendo declaraciones, algunas de ellas grandilocuentes, otras cargadas de populismo, que tampoco resuelven nada. En vez de hablar seriamente y seriamente plantear, ¿no es cierto?, mejoras a los procesos, mejoras en las policías, mejoras en el Ministerio Público, eh, introducción de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas herramientas para trabajar en el mediano y en el largo plazo, junto con la mejora de las condiciones sociales, la mejora de la calidad de la educación, la mejora de la calidad de salud. Nada son problemas complejos y el simplismo de análisis en el que hemos vivido los últimos 10 años, diría yo, nos tiene también un poco aquí. Nada se va a resolver de un día para otro. Claro, este concepto inmediatista y que simplemente saca aplauso en redes sociales porque hoy día está de moda decir con mayor fuerza. La delincuencia, las soluciones que se dan no sirven. Por ejemplo, subir las penas, eso no sirve absolutamente de nada, de Nunca ha nada. servido.
Y En la historia del mundo. claro, para que quienes nos ven y nos escuchan lo entiendan, tienen que comprender lo siguiente: un delincuente no se detiene por temor a la pena. El delincuente va a ejecutar su cometido criminal igual. Para él, la pena es como lo es para un comerciante la quiebra, es un escenario posible y que hay que evitar, pero no se va a detener en su acción por temor a la pena. Eso no ocurre en la psicología. Por lo tanto, esa idea del garrote no va a servir. Lo que debería hacerse es dar el discurso o la discusión esencial, pero eso no se hace. ¿Cómo tú combates el narcotráfico? Muy simple, tienes que seguir la plata. El narcotráfico es, después del tráfico de armas, la mayor industria en el mundo. Es la que genera la mayor cantidad de dinero. Pero ocurre que cada vez que se ha presentado la idea de avanzar en ese sentido, por ejemplo, levantando el secreto bancario, porque la plata los narcotraficantes no la tienen debajo del colchón, la plata va al mundo financiero. Y a eso hay un sector político que reiteradamente se niega. La pregunta es ¿por qué? Pero eso no es así, Miguel, ¿ah? Porque ¿Eh? hoy día se puede levantar el secreto bancario. Lo que pasa es que a lo que se ha negado la derecha es a que se pueda administrativamente levantar el secreto bancario. Es una cosa muy distinta. Y cuestión que ha ido avanzando por lo demás, ¿ya? De hecho, recordemos que, Perdona, pero eh, sí, estamos teniendo un pequeño problemita de señal y de hecho, aún así, voy a insistir en esta idea, ¿no es cierto? A pesar de que se ha puesto que se levante administrativamente, se acaba de dictar una ley que instruye a los bancos a informar al Servicio de Impuestos Internos toda operación en cuentas personales o de empresas mensuales o anuales superiores a 50 millones de pesos. Entonces, cada cuenta corriente donde hay una operación superior a 50 millones de pesos va a ser informada íntegra al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, a mí me parece que hay que tener cuidado cuando se insiste en esta idea, que es una idea así como repetir que es la derecha la que no quiere que se levante el secreto bancario para que no se investigue el narcotráfico. No, la derecha se ha opuesto a que administrativamente se tenga acceso a las cuentas corrientes por una concepción de la libertad de los ciudadanos, pero aún así se han dictado leyes que van un poco en ese sentido. Ahora, dicho lo anterior, y compartiendo lo que tú dices, efectivamente hay que seguir el dinero, eh, es un proceso complejo. No es un proceso que porque dictemos una ley donde se puede intervenir la cuenta corriente, esto se va a resolver. Los delincuentes no tienen fronteras, no tienen normas, no respetan normas de importaciones, o sea, hay que tratar de entender ese fenómeno. El fenómeno del narcotráfico es un fenómeno sumamente complejo. Y acaba de aparecer, creo que hace una semana atrás, la información de que los puertos de Chile hoy son el principal punto de salida de droga hacia Europa. Los puertos de Chile son el principal punto de salida de droga hacia Europa. Y no nos estamos haciendo cargo. Entonces, el equipo escáner que estaba en el puerto de San Antonio, hasta donde entiendo, esta semana, la semana pasada, acaba de fallar. Y es uno o dos equipos de escáner. Entonces, la verdad es que estamos jugando con este. claro, pero yo vuelvo al punto. La forma de combatir la delincuencia es precisamente siguiendo el dinero. Y eso la sociedad chilena y nuestro sistema político no ha sido eficiente en eso. Menos aún en tener tareas o desarrollar efectivamente labores de inteligencia. Mejorar las policías, que son los elementos que efectivamente terminan por ser útiles en las políticas anticrimen. Esta idea del garrote que todo el mundo va a celebrar no sirve, no nos va a resolver el problema. Entonces, vuelvo al punto. Como tenemos una clase política que no es capaz de resolver problemas, el escenario es pesimista. No podemos pensar en que las cosas van a terminar resolviéndose de la manera en que se está enfrentando. Sí, no, no, nos estamos poniendo pesimistas, pero yo tengo que concordar en eso contigo. Se cuesta visualizar cómo uno encausa, ¿no es cierto? O dónde va a estar el cauce para para ir empezando a resolver la situación en la que nos encontramos. Y no hemos empezado, y no hemos hablado, digamos, de los problemas de fondo,
que siguen estando ahí, y para los que hay poco acuerdo y poca claridad. Ahora, dicho lo anterior, y pensando siempre desde la perspectiva de los problemas eh, que hay que intentar resolver, eh, ¿visualizas tú, Miguel, que de superar, ¿no es cierto?, haciendo un poquito de ficción, de superar este proceso y de contar con una constitución un poco mejor, un poco peor desde una mirada subjetiva, eh, se va a lograr encauzar este, este problema, ¿no es cierto?, al que tú aludes diciendo que es esta clase política incapaz? O sea, es decir, vamos a encontrar en algún punto una cierta paz donde digamos, ¿sabes qué? Ya, ok, dejémonos de discutir de esto, empecemos a encontrar acuerdos y empecemos a resolver problemas. O, o persigues más bien que, aprobada que sea la constitución que fuera, vamos a seguir enfrentados porque esta constitución no fue tan buena como, y en realidad vamos a seguir en esta cosa chica. Y la semana pasada lo dijimos, estamos en una ola populista. Vamos a tener que mamarnos esta ola populista por los próximos 5 o 10 años. Es decir, ¿es eso lo que viene? Tu idea. Mm. Claro, del futuro. Observamos, lamentablemente, a ver, la, el fracasado proceso anterior suponía que iba a poner término a la crisis, ¿no es verdad? Eso no funcionó. Ahora tenemos una segunda vuelta sin margen, como nosotros le hemos denominado, no es casualidad, es sin margen, porque no puede haber errores, y lamentablemente se están viendo errores, porque la constitución que salga debe contribuir a solucionar los problemas, pero para eso tenemos que ver cuál va a ser el resultado. Es decir, va a permitir el libre juego político de manera tal de evitar que los propios partidos políticos terminen siendo lo que hoy día son, y se transformen efectivamente en organismos que coadyuven a la administración del Estado, porque hoy día son tiendas con dueño, ¿te fijas? Entonces, Tiendas con ya vimos dueño, en el... perdón, tiendas con dueño para que los auditores entiendan en el sentido de que cada uno hace su negocio, por decirlo de alguna manera. Claro, y para eso la solución no puede ser lo que terminó festinando gran parte de la lista del pueblo en el pasado proceso fracasado, donde gritaban el pueblo unido avanza sin partido. ¿M? La solución no es la anarquía. Lo que hay que hacer es mejorar los partidos políticos, pero el régimen y el sistema de partidos políticos, ¿van a hacer eso los incumbentes? Habrá que verlo. Ahora, supongamos un escenario, estamos haciendo un poquito de ficción nomás, pero supongamos un escenario. mm, Algunos datos apuntan a eso, y creo que lo conversamos hace algunos programas atrás. Eh, si terminamos este año con buenas perspectivas económicas, y detrás de la economía el ánimo es fundamental, eh, la la sociedad entera y el mundo político, ¿tendrán preocupación en estos temas? ¿O lo que nos va a pasar, pudiera ser, es que escondamos todos estos problemas debajo de la alfombra, porque algo de más plata hay, y el sistema empezó a funcionar y encontramos trabajo y seguimos en la rueda, digamos, y se nos pasan 5 años más o 10 años más sin tocar las claves para las cuales nos abrimos esta oportunidad? Y para que nosotros es absolutamente esencial lograr establecer condiciones de estabilidad política. Eso es lo que contesta la pregunta. Solamente la estabilidad política puede dar lugar al buen desarrollo de la economía, que es lo que hoy día necesitamos. Y es desde allí desde donde vienen mis temores, reitero, porque los actores de la política no dan pruebas de la madurez que se necesita para enfrentar los gravísimos problemas que tenemos. Tenemos el país detenido desde el estallido social, por supuesto, vino después la pandemia, ahora estamos con todavía los coletazos de la crisis económica, y sucede que la clase política no hace más que dar un espectáculo todos los días distinto en los matinales, nada más. No se ve a nadie con seriedad haciendo propuestas para resolver el problema con un sentido de unidad nacional, eso no está.
No, sin duda. O al menos cuesta visualizarlo, o al menos si se tiene la buena fe para hacerlo, en los hechos no termina apreciándose de esa manera. Ahora, yo que tenía una sensación de que este proceso, ¿no es cierto?, iba a ser, si tú quieres, un proceso menos encendido, ¿no es cierto?, que el anterior, pero que iba a ser un proceso relativamente conectado, un proceso participativo, aun cuando no existieran todas las parafernalia de instrumentos que se inventó en el proceso anterior, pero un proceso en el que la gente estuviera interesada, etcétera. Hoy día tengo que reconocer que el día a día se está comiendo este proceso, pero de una manera impresionante. O sea, yo te aseguro que la cantidad de personas mínimamente informadas sobre lo que está sucediendo es tendiente a cero. Quienes saben que está operando la comisión experta redactando las bases de la propuesta constitucional son tendientes a cero. Y eso es preocupante, porque al final es un proceso que pudiera incluso terminar con una constitución aprobada, pues una constitución que no va a tener legitimidad real. Yo comparto la misma preocupación tuya. Yo no veo que hasta el minuto el desarrollo de este proceso nos augure un buen término. Yo creo que vamos a terminar con una constitución aprobada. El peso político de la legitimidad para darle estabilidad al país. Mm. Ese es el punto. Y falta, faltan cosas que ver, pero esencial va a ser cuánta gente participa en las elecciones. Eh, Bueno, lo que plantea Miguel, sobre las ideas que estamos girando ahora, ¿no es cierto? Son efectivamente las que desafortunadamente a uno le surgen producto de revisar y de mirar y de analizar lo que está sucediendo. Ahora, sumar a eso, Miguel, una cuestión, no es que yo crea que lo que hacemos aquí es muy, muy valioso, pero me parece que lo tratamos de hacer con honestidad, ¿no es cierto? Em, y no tenemos ningún afán de lucro, eh, y Radio Sago dispone de este espacio con total generosidad y entendiendo el rol de medio de comunicación social. Y desafortunadamente, cuando vamos a la televisión abierta y vemos los programas políticos, pseudo programas políticos, en realidad son shows de televisión que parecen un concurso, ¿no es cierto?, con una serie que está muy bien, que estéticamente uno tiene que en televisión tratar de capturar la atención del televidente, etcétera, pero que no son un real aporte. En definitiva, escuchar a algún periodista más o menos conocido hacerse el listillo, ¿no es cierto? Y hacer preguntas para hacer quedar mal a un candidato, no aporta absolutamente nada. claro, la altisonancia de Mm. como en todo caso, la sociedad del espectáculo. Aquí se trata de que todo sea un espectáculo, que todo sea un show, y el que grita más fuerte es el que termina ganando. Malos tiempos vivimos, reitero. Mm. Bueno, nosotros hacemos un esfuerzo desde este espacio, estimados auditores de Radio Sago, eh, y creemos que esta contribución es valiosa y la seguiremos haciendo y la seguiremos haciendo además en este mismo tenor, eh, con ánimo, con disposición, porque queremos efectivamente eh, tratar, ¿no es cierto?, de contribuir. Hemos llegado al final de este Sin Margen, querido Miguel. Así es, nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado. Y con ustedes en 7 días más, aquí en Sin Margen, Radio Sago, en Osorno y en Puerto Montt.